suerte.
Hola a todos, somos los pastores apostólicos Eliezer Rincón y Paola Ávila de Rincón. Y queremos darle la bienvenida en nombre de la Federación Centro Cristiano para las Naciones a este taller en el marco de nuestra conferencia de fin de año Expande, Crecimiento, Creatividad y Futuro. En esta oportunidad tenemos el gusto de ser sus presentadores y acompañarlos en estos días para que no se pierda nada de lo que la Federación CCN tiene preparado para ustedes. Usted es nuestro invitado especial. Siéntase privilegiado de participar en este día. Los cupos para este taller se acabaron rápidamente y usted va a participar con personas de todo el mundo, de la Federación Centro Cristiano, pero también de muchos ministerios amigos. Todos nuestros conferencistas son autoridades, apóstoles, pastores y líderes, llenos de la sabiduría y gracia del Espíritu Santo, así que sé que serás bendecido. Saque el mayor provecho a esta enseñanza, tome nota y compártala con otros. Sabemos que este tiempo será extraordinario, así que le invito a que abra su corazón y esté expectante en su casa para el mover de Dios en su vida. Le invito a cualquier duda o comentario lo pueda escribir en el chat. Declaramos que recibirá una palabra de bendición que va a multiplicar su vida, su casa, su familia. Les bendecimos. Bienvenidos a los talleres Expande 2020. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en estos talleres de antesala a la conferencia de fin de año, Expande. Mi nombre es Delia de Carmona y estoy acá muy alegre de poder verles a ustedes acá participando de este taller el día de hoy. A ver, me gustaría leer quiénes están participando y de dónde, desde dónde están participando. A ver, me gustaría leerlos. Desde Caracas. Me gustaría leerlos acá por el chat. ¿Están activos?
Desde CCN Cauntaura, dice Bachaquero presente, Upata, Curiepe, Chaguaramos, Santa Bárbara, San Cristóbal, CCN Argentina, un saludo para todos. Qué bendición poderles tener esta tarde. Qué bendición que usted pueda disfrutar en esta tarde de cada uno de estos talleres que sin duda van a bendecir nuestras vidas. CCN Guayaquil, CCN Naiguatac, bendiciones. Qué bueno poder saludarles en esta tarde. Quiero decirles CCN Mérida, CCN Valencia, quiero decirles que estaré por esta vía revisando las preguntas, las dudas que ustedes puedan tener para que así al final las podamos responder. Así que en esta tarde yo quiero presentar, sin más preámbulo, a la persona que nos va a impartir este taller que sabemos que va a bendecir poderosamente nuestras vidas. El taller llamado Educando desde Casa con Creatividad Divina y que será impartido por un hombre extraordinario, excelente esposo, un ejemplar hombre de Dios que tenemos aquí para ser bendecidos por él, el apóstol Freddy Carmona. Buenas tardes. Saludos a todos los participantes de estos talleres Expande 2020. Para nosotros es de mucha alegría poder participar, porque yo sé que cada taller habrá una palabra muy direccional y una enseñanza que nos ayudará a estos tiempos. Así que le damos gracias al Señor en esta hermosa tarde. Le saluda el apóstol Freddy Carmona, el encargado en esta tarde de poder transmitirle este taller. Entonces vamos a comenzar, vamos a iniciar el tema o el taller que me toca hablarle es acerca de Educando en Casa con Creatividad Divina. Así que si usted está allí, anote, porque yo sé que es un tema muy enriquecedor para los tiempos tan determinantes que estamos viviendo. Educando en Casa con Creatividad Divina. Ahora, para que podamos desarrollar este taller, vamos a tener que definir dos términos muy fundamentales que lo vamos a llevar a lo largo de todo este tema. El primer término es ¿qué es educar? ¿Qué es educar? Educar es doctrinar, dirigir, enseñar a una persona. También educar es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vías de desarrollo y de crecimiento. También podemos encontrar que la palabra educar allí es una actividad que consiste en transmitir determinados conceptos y patrones de comportamientos con el fin de garantizar la continuidad de una cultura. Noten esto, educar consiste en transmitir determinados conocimientos y patrones a fin de dar continuidad a una cultura. Por eso que nosotros en este tiempo, como padres, con una mentalidad de reino, tenemos que educar con creatividad. ¿Para qué? Para poderle dar continuidad a la cultura de reino dentro de nuestras familias y dentro de nuestros hogares. Por esta razón, consiste la palabra educar consiste en enseñar a temprana edad los conocimientos, las costumbres, las formas de actuar que permiten que el individuo viva y se desarrolle en la sociedad. Es decir, que la educación se transmite a temprana edad. Y esto va de acuerdo a lo que el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 6 nos habla. Se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, donde dice: dale buena educación al hijo hoy, y el viejo mañana jamás la abandonará. Dale hoy la buena educación al niño hoy, dice, y el viejo mañana jamás lo abandonará.
Es decir, que tú y yo somos el resultado de la educación que recibimos. Tú y yo somos el resultado de la educación que recibimos. Por eso la educación se lleva a cabo primeramente en nuestros hogares. Después se desarrolla en las escuelas, universidades o institutos, pero donde se recibe la primicia de nuestra educación es en nuestros hogares. Allí es donde se recibe la primicia de nuestra educación. Por eso que nosotros tenemos que darle importancia a lo que es la educación. Ahora, la palabra creatividad. ¿Qué es creatividad? La creatividad es denominada al pensamiento original, al pensamiento creativo, a la imaginación constructiva, al pensamiento divergente, es decir, un pensamiento que no se estanca, sino un pensamiento que busca solución, respuesta. Ahora, la palabra creatividad también es la capacidad de crear, de innovar, de generar nuevas ideas y nuevos conceptos o nuevas asociaciones entre el conocimiento que ya tenemos para poder originar condiciones y respuestas distintas y diferentes. Ahora, la fuente original de la creatividad es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de naturaleza creativo. La naturaleza de Dios es creativa. Por eso nosotros tenemos que entender que estos son tiempos donde necesitamos educar con creatividad. ¿Por qué? Porque tenemos que funcionar de una manera distinta a lo convencional, a lo tradicional. Por eso que cuando hay creatividad, la creatividad hace que nuestros deseos, tanto familiares como personales, puedan fluir de manera, puedan moverse de manera veloz y ser eficiente y puedan fluir, escúcheme bien, correctamente. Ahora, en este tiempo, para ti y para mí, como padre del reino, como padre que estamos creyendo en una visión de transformación, escucha bien, nosotros tenemos que entender la importancia en este tiempo de poder educar con creatividad divina a nuestra familia y a nuestros hijos. Ahora, tú y yo no podemos, escúcheme bien, pretender o entender que caminamos bajo una visión de trascendencia, de transformación como la que tú y yo estamos, escúchame bien, si no educamos a nuestros hijos bajo la creatividad divina. Ahora, ¿por qué es importante educar con creatividad divina? Primero, porque educar con creatividad divina es conectar a mi familia, a mis hijos, al propósito original de Dios. Es decir, que yo fui creado para ser creativo. Escúchame bien, te lo vuelvo y te lo repito. Educar con creatividad educar con creatividad divina, es educar a mis hijos o conectar a mis hijos y a mi familia al propósito original de Dios. Es decir, que yo fui creado para la creatividad. Entonces, nosotros somos la creación suprema de Dios. Tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que fuimos diseñados con muchas características que posee nuestro Dios, como es amar, querer, escúchame bien, pero también soñar, imaginar e incluso a poder utilizar los recursos de Dios para hacer cosas o para que las cosas sucedan. Ahora, el error que se comete hoy en día de poder encerrar la creatividad solamente, escúcheme bien, en actividades artísticas o estéticas. No, la creatividad en este tiempo, la creatividad no tiene límites. Escucha, no tiene límites. Ahora, si nosotros queremos transformar la nación y nosotros queremos caminar en el propósito original de Dios, de fructificar, multiplicado, fructificado, llenar la tierra y sojuzgarlo, señores, nosotros tenemos que ser creativos. Entonces, al yo educar como padre a mis hijos, yo lo estoy conectando a ellos al propósito original que Dios nos creó para este tiempo. Entonces, lo segundo, educar con creatividad en nuestras casas, señores, es educar a nuestra familia y a nuestros hijos para el cambio. Vuelvo y repito, educar a nuestra familia, educar con creatividad a nuestra familia es educarlos para el cambio. Ahora, educar con creatividad forma personas ricas en originalidad,
forma personas ricas en flexibilidad, forma personas ricas en una visión de futuro. Entonces, escúchame bien, educar con creatividad en nuestras casas es educar a nuestra familia y a nuestros hijos para el cambio. Por otro lado, también educar con creatividad implica amor al cambio, amor al cambio. Es decir, que nuestros hijos, señores, sean capaces de enfrentar, escuchen, nuevos logros y dar nuevas respuestas. Entonces, cuando yo educo a mis hijos, escúchame bien, con creatividad divina, yo los estoy educando para el cambio, para que ellos amen el cambio, para que ellos sean capaces en este tiempo de enfrentar lo nuevo y dar respuesta. Entonces, es enseñar a mis hijos a no tenerle miedo al cambio, sino más bien que lo disfruten, más bien que se sientan a gusto con el cambio. Eso es importante, la creatividad. Ahora, tercero, ¿por qué es importante la creatividad? Porque la creatividad divina fomenta en nuestra familia y en nuestros hijos el pensamiento creativo, muy valorado hoy para la sociedad y muy importante para la innovación y el papel que juega dentro del cambio. Cuando yo educo a mis hijos bajo la creatividad divina, yo estoy fomentando un pensamiento creativo en ellos, no un pensamiento de esclavos, no un pensamiento de estancados, sino un pensamiento creativo. Es decir, que educar con creatividad involucra, escúchame bien, la inteligencia, involucra la imaginación y todos los procesos mentales que conducen a un pensamiento creativo. Me llama la atención el pensamiento, un pensamiento donde dice que el énfasis de la educación no debería de ser tanto en lo que deben aprender, sino qué hacer con lo que han aprendido. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que la educación creativa en nuestras casas fomenta el pensamiento, escúcheme bien, creativo en nuestra familia y en nuestros hijos. Cuarto, la visión de una educación creativa divina en nuestras casas está encaminada por la transformación de una persona. Es decir, que al educar creativamente a mis hijos en mi casa, escúcheme bien, esa visión de educarlos está encaminada en poder transformar sus vidas. Escúchame bien, entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Escúchame, que nos transformamos en lo que vamos descubriendo. Nos transformamos en lo que vamos descubriendo. Por eso la Biblia te dice en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 13, que usted y yo somos transformados cara a cara. Somos transformados, escúchame, en la imagen de Dios. Escúchame, que día a día a través del Espíritu Santo y de la palabra. Entonces, yo soy transformado, escúchame bien, cada día de acuerdo a lo que yo vaya descubriendo. Ahora, no es lo mismo. Yo puedo hablar de empresas y yo no puedo ser un empresario. Ahora, la creatividad no busca solamente generar un concepto en nuestros hijos, sino que también transformarlos, que ellos sean empresarios. Quinto, la creatividad es común en todos los seres humanos. Todos los seres humanos gozamos de creatividad, pero puede ser potenciada, escúchenme bien, o no. Puede ser potenciada o no, dependiendo de los hábitos y de las preferencias de cada individuo. Por eso que necesitamos en este tiempo educar a nuestros hijos con creatividad divina. ¿Para qué? Para que la creatividad que ya está en ellos se pueda manifestar y pueda fluir en sus vidas. Ahora, los más creativos son los que pueden dar las formas más novedosas de solución a los problemas, a una representación novedosa de ellos mismos. Señores, en este tiempo, ser creativo, señores, es valioso. Ser creativo, señores, es importante. Por eso que hoy en día en nuestra sociedad se valora, se premia la creatividad. Por eso que cuando yo educo a mis hijos, yo los tengo que educar desde la creatividad para la creatividad. Yo lo educo desde la creatividad para la creatividad. 6. La creatividad divina puede ser desarrollada a través de un proceso educativo. Ahora, ¿cómo desarrollo yo la creatividad en mis hijos? A través de un proceso educativo, fortaleciendo potencialidades en ellos, cosas que tal vez
hoy no se vean, pero ya existen en ellos. Escúchenme bien. Entonces, cuando yo educo a mis hijos bajo la creatividad divina, yo a ellos, escúchenme bien, estoy consiguiendo que ellos utilicen el recurso eterno que ya está dentro de ellos para poder desarrollar plenamente el llamado de Dios en sus vidas. Entonces, la creatividad se desarrolla a través de un proceso creativo, que busca potencializar en ellos tal vez cosas que tal vez hoy no las puedo ver en ellos, pero señores, ya están existentes en ellos. Ahora, me llama mucho la atención el versículo en Éxodo capítulo 2, versículo 1 en adelante. Jocabed dice que Moisés nace en un tiempo donde hay un edicto de muerte, pero cuando Jocabed, la madre de Moisés, lo ve, dice que lo vio hermoso. Ahora, lo que tú y yo veamos en nuestros hijos activa la creatividad que lo vamos a educar. Recibe lo siguiente: lo que tú y yo vemos en nuestros hijos activa nuestra creatividad de la manera como lo voy a educar. Me llama la atención porque Jocabed vio en Moisés un niño hermoso, lo vio con propósito, lo vio con llamado, y eso activó la creatividad en Jocabed, su madre, y dijo: no, mi hijo no puede terminar como el resto de los demás. No, dice que fue creativa. Ella buscó una canasta, ella le echó asfalto, ella lo cubrió y lo colocó en el Nilo. Fíjate algo, la creatividad que tuvo esta mujer. Jocabed fue la única madre en sus tiempos que activó la creatividad, porque ella pudo ver en sus hijos algo, escúchenme bien, pudo ver en sus hijos algo que ya estaba en ellos. Entonces, tú y yo como padre activamos la creatividad cuando aprendemos a ver en nuestros hijos el propósito, el llamado eterno. Ahora, esa arquilla es la creatividad. Dice que esa creatividad lo guardó en medio del río Nilo y que los cocodrilos no se los comieron. Entonces, cuando tú y yo como padres podemos ver lo eterno en nuestros hijos, eso activa la creatividad para educarlos, para que el sistema, para que ningún cocodrilo del sistema se los coma. Ahora, fíjate algo, dice que Moisés, escúchame bien, la hija de Faraón lo vio hermoso, lo tomó, cayó en gracia. ¿Y sabes quién lo educó? Jocabed lo educó. Ahora, me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque dice en el texto allí, dice que cuando se cumplió el tiempo, dice que Jocabed se lo llevó a la hermana, a la hija de Faraón, a la hermana de Faraón, allí. Dice que ¿para qué? Para que lo prohijara. Ahora, la palabra prohijar significa adoptar. Ahora, fíjate algo. Pero ¿qué pasó? Jocabed utilizó la creatividad divina, y aunque Egipto lo quiso prohijar, dice que lo eterno en él se le activó y no pudo quitar lo que Dios había colocado en él. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que en estos tiempos tan determinantes, ¿qué es lo que busca el sistema? Prohijar a nuestros hijos. Pero si tú y yo en nuestras casas los educamos con creatividad divina, yo te aseguro que ningún sistema egipcio, ningún faraón, ningún cocodrilo se lo va a devorar, y ellos van a terminar cumpliendo el llamado, el propósito que Dios determinó para sus vidas. Entonces, fíjate algo, lo séptimo. Dice, yo no puedo hablar de creatividad sin mencionar la importancia del ambiente creativo que propicie ese pensamiento creativo en nuestros hijos. Entonces, yo no te puedo hablar de creatividad si yo no creo el ambiente para que se propicie el pensamiento creativo en nuestros hijos. Por eso que la creatividad es un recurso divino, incorporado por componentes, de que cada persona conoce. Ahora, y que se activa a través del ambiente, es decir, lazos afectivos, escúchame bien, fe, espiritualidad, que expresen la voluntad de Dios en nuestras casas. Eso genera que nuestros hijos en este tiempo sean creativos y de gran valor para que trasciendan en la sociedad. Entonces, yo no puedo pretender educar a mis hijos con creatividad si no hay un ambiente propicio. Escúcheme bien, un ambiente adecuado que propicie la creatividad en mis hijos. 8. La educación creativa divina es una educación desarrollada y autorrealizadora.
la cual no solamente resulta valioso el aprendizaje de nuevas habilidades y estrategias, sino también actitudes que en determinado momento ganen de delantera, escúchame bien, a los obstáculos y a las circunstancias que vivimos. Entonces, la creatividad divina o educar con creatividad no solamente representa poder crearle a mis hijos habilidades, escúchame, ni destrezas, no, sino también actitudes que ellos puedan adelantarse a la crisis, a la circunstancia, escúchame bien, y ellos puedan traer una solución creativa. Ahora, fíjate algo, fíjate a Zaqueo. Zaqueo dice que tenía un deseo por conocer a Jesús, por ver a Jesús, pero tenía un obstáculo que era pequeño y la multitud. Pero Zaqueo utilizó la creatividad, ¿para qué? Para adelantarse a la multitud y montarse en un árbol sicómoro, porque allí pasaba Jesús. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que cuando yo educo a mis hijos con creatividad divina, ellos se elevan por encima de la crisis. Ellos se adelantan a la crisis, ellos se elevan por encima de la crisis. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que educar con creatividad no es solamente traer estrategias y habilidades, sino que también actitudes para que ellos se adelanten en medio de la crisis. Ahora, ¿cuáles son nuestras recomendaciones en este tiempo? ¿Cuáles son nuestras recomendaciones para poder educar a nuestros hijos con creatividad divina? Primero, enseñar a nuestros hijos que todo fue creado por Él y para Él. Cuando tú y yo queremos educar a nuestros hijos con creatividad divina, yo tengo que enseñar a mis hijos, a mi familia, a entender que todo fue creado por Él y para Él. Es decir, que todo se inicia en Él y todo termina en Él. Mira, que todo se inicia en Él y que todo termina en Él. Ahora, cuando mis hijos entienden de que todo fue creado por Él y para Él, señores, ellos se conectan a la fuente de creatividad divina que es Dios. Cuando yo les repito, cuando yo enseño a mis hijos de que todo es por Él y para Él, yo los estoy conectando a mis hijos a la fuente creadora, a la fuente original de la creatividad que es Dios. Entonces, la creatividad no me hace independiente de Dios, la creatividad me hace más dependiente de Dios. Entonces, cuando yo educo a mis hijos con creatividad divina, yo les estoy haciendo a ellos más dependientes de Dios. ¿Por qué? Porque los estoy conectando, vuelvo y repito, a la fuente original de la creación que es Dios. Segunda recomendación: aprender a sobrellevar la ambigüedad y la incertidumbre en nuestros hijos y en nuestra familia. Aprender a sobrellevar la ambigüedad y la incertidumbre en mi familia y en mis hijos. Ahora, nosotros como padres somos muy dados a favorecer a nuestros hijos. Somos muy dados a ayudar a nuestros hijos, y no es que no lo hagamos, pero si tú y yo queremos educar con creatividad divina, tenemos que aprender a sobrellevar la ambigüedad y la incertidumbre en ellos. Aprender a sobrellevar la ambigüedad, escúchame bien, la ambigüedad y la incertidumbre en ellos. Yo les tengo que crear a mis hijos, espacios, escúchame, escenarios donde ellos puedan pensar. Yo le tengo que crear a mis hijos escenarios o espacios donde ellos puedan pensar. Escucha acerca de la situación, el problema o la adversidad que enfrentan, y estimularlos a ellos a madurar en la fe para que ellos crean soluciones creativas. Yo como padre, si yo educo a mis hijos con creatividad divina, yo no puedo ser el Superman de mis hijos, no. Yo no puedo ser el superhéroe de mis hijos, no. Yo tengo que tolerar, escúchame bien, yo tengo que tolerar la ambigüedad y la incertidumbre. Yo tengo que crear en ellos escenarios donde ellos piensen, donde ellos activen la creatividad, donde ellos puedan madurar en la fe. Me llama mucho la atención el versículo de Juan capítulo 6, donde la multiplicación de los panes y los peces, donde Jesús sabía lo que él iba a hacer. Pero ¿qué hizo Jesús? Le preguntó a los discípulos: ¿qué hacemos para alimentar a la multitud? Jesús le abrió escenarios para que los discípulos pensaran,
para que los discípulos, escúchame bien, para que los discípulos activaran la creatividad. Entonces, si nosotros queremos educar a nuestros hijos con creatividad, yo tengo que crearle a ellos ambientes donde ellos piensen. Entonces, yo no puedo ser el superhéroe resolviendo los problemas todo el tiempo, no, porque en vez de tener gente creativa, voy a tener mucha gente dependiente y guindada a mí. Entonces tenemos que sobrellevar la ambigüedad. Ahora, reciba esto: nuestras casas necesitan de incertidumbre para que nuestros hijos se lancen a explorar conocimientos expuestos dentro de ella. Mire, mi casa necesita circunstancias o incertidumbres que hagan que mis hijos se lancen a explorar lo que yo a ellos les enseño, lo que yo a ellos les imparto. Ahora, ¿cómo tú vas a saber como padre que lo que tú le estás impartiendo a tus hijos está siendo efectivo si tú no le creas ambiente a ellos para que ellos piensen, para que ellos traigan solución? Entonces, fíjate algo, nuestras casas necesitan de incertidumbre para que nuestros hijos se lancen a explorar lo que yo como padre le estoy enseñando. Tercero, la tercera recomendación es favorecer la voluntad para superar obstáculos y perseverar. Tercera recomendación, favorecer la voluntad para superar obstáculos y perseverar. Cuando empezamos un proyecto, ya sea familiar, empresarial, en nuestras casas, debemos de partir siempre de estas dos cosas. Primero, que debemos de ser fieles a los objetivos que deseamos alcanzar. Tenemos que aprender a ser fieles a los objetivos que queremos alcanzar. Podemos ver familias, señores, que hoy empiezan algo y no lo terminan, buscan otro y siempre, todo el tiempo están dejando cosas por la mitad y nunca lo concluyan. Entonces, si yo como padre, yo tengo que favorecer en mis hijos el deseo de superar obstáculos y de perseverar. Y para eso yo tengo que enseñarle a ellos a ser fiel al proyecto, al objetivo que yo deseo alcanzar o que deseamos alcanzar, de poderlo concluir. Y segundo, que siempre cuando levantamos un proyecto, siempre se van a levantar barreras, obstáculos. Ahora, esos obstáculos, cuando yo enseño a mis hijos a esto, esos obstáculos se convierten en grandes oportunidades, no amenazas. No amenazas. Cuarto, desarrollar confianza en sí mismo y en sus convicciones. La cuarta recomendación, como padre, yo tengo que desarrollar confianza en ellos y en sus convicciones. Ahora, en nuestras casas se deben de cultivar la confianza en ellos mismos a través de indicadores que no pueden ser buenas calificaciones o promoción o promover un año, no, sino que hay otros indicadores que también son importantes para esto, como originalidad, asumir riesgos, plantearse preguntas, apertura mental. Entonces son cosas que también yo como padre, yo tengo que tomar en cuenta en mis hijos. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber que hay otros indicadores, escúcheme bien, hay otros indicadores para ellos que no solamente pueden ser la promoción de un año, sacar buenas notas, no, sino que hay hijos, señores, que tienen apertura mental, asumen la capacidad de asumir riesgos, plantearse respuestas, son originales. Entonces, todas estas cosas yo tengo que tomarlas muy en cuenta a la hora de educar con creatividad a mis hijos. Quinto, propiciar una cultura de trabajo para el desarrollo de un pensamiento creativo. Desarrollar una cultura de trabajo, señores, para el desarrollo de un pensamiento creativo. Como padre, deseamos lograr un clima que nuestros hijos aprendan a pensar y a crear mejor las cosas. Por eso se debe de trabajar duro, arduamente. Entonces, como padre, yo no me puedo cansar, yo tengo que cultivar, yo tengo que forjar una cultura de trabajo en ellos. Escúchenme bien, seguir golpeando, seguir forjando, hasta que ellos lleguen a un nivel, una estatura de que ellos puedan crear soluciones, de que ellos puedan mejorar las cosas. Entonces, muchas veces los resultados que hoy yo estoy obteniendo, tal vez como padre, no sea lo que yo espero, pero yo no me puedo desistir, yo no me puedo cansar, yo al contrario, yo tengo que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque yo sé que la creatividad en ellos, y si yo como padre sigo trabajando, sigo forzando, yo sé que ellos van a llegar un día a una estatura,
escuela, van a llegar a un nivel donde ellos, señores, van a desarrollar un pensamiento creativo y ellos van a traer soluciones y respuestas. Sexto, provocar que nuestros hijos trasciendan en el presente con un proyecto en el futuro. Yo tengo que permitir como padre que mis hijos trasciendan en el presente con un pensamiento futuro, con un proyecto futuro. Entonces, como padre creativo, yo tengo que estar constantemente anticipándome, terminando un proyecto, pero pensando en el otro, mejorar el otro. Entonces, esa forma de que yo como padre pueda ver la vida con optimismo, escúcheme bien, de manera correcta, es resultado de la fe que yo manejo, la fe que yo manejo. Entonces tenemos que invitar a nuestros hijos para que ellos también puedan creer a la idea divina que Dios ha colocado en nuestras vidas. 7. Aprender a confiar en el potencial, no en lo real. Hay cosas que tal vez no se pueden ver en mis hijos, pero yo sé que existen. Entonces yo tengo que como padre trabajar en ellos, escúchenme bien, y apoyarlos en ellos, porque yo sé que en ellos está lo eterno. Y si yo trabajo con ellos, escúchenme, yo debo de confiar en el potencial que está en ellos, que están en ellos, aunque hoy puedan cometer errores, pero yo sé que está en ellos y yo tengo que aprender a confiar en eso como padre. 8. Tengo que vencer el temor al ridículo y a cometer errores. Señores, debemos enseñar a nuestros hijos a vencer el temor al ridículo, a cometer errores, ya que esto representa muchas veces romper las reglas. Entonces tenemos que entender, señores, que enseñar a nuestros hijos que sus errores ellos los pueden reciclar como una fuente de aprendizaje y de conocimiento. 9. En nuestras casas, si yo quiero forjar un pensamiento en mi casa, yo tengo que impregnar mi casa de una adoración genuina que fluya desde el corazón mío como padre y se transmita a través de palabras, ejemplos, conductas que eso propicien que mis hijos, señores, escúchenme bien, que mis hijos creen soluciones y respuestas fuera de lo convencional, aunque superen mis expectativas, porque yo como padre no puedo pensar que mis hijos van a crear respuestas que superen las expectativas si yo no le creo un ambiente de adoración, si mi casa no está impregnada de un ambiente de adoración. Me llama mucho la atención David dice que David dijo: ¿quién me diera de beber agua? Y dice que 3 valientes irrumpieron el campamento de los filisteos, trajeron el agua, y cuando David se la dieron a David, dijo: wow. Es decir, que lo que ellos hicieron superaron la expectativa de David. Entonces, ¿saben por qué? Porque David era un adorador. Y para finalizar, señores, cuando educamos con creatividad divina, tenemos que partir de esta premisa, que yo como padre no estoy colocando un techo sobre mis hijos, sino un trampolín para ellos. Es decir, que mi legado no es un techo para mis hijos, sino un trampolín para que ellos hagan cosas mayores y mejores que las que yo hoy estoy haciendo. Jesús dijo: el que cree en mí hará cosas mayores y mejores. Entonces, señores, ¿qué es lo que te quiero decir? Que para este tiempo, escúchame bien, educar con creatividad divina no es opcional, es vital para ti, para mí como padres. ¿Por qué? Porque si queremos levantar una generación, escúchame bien, que se vuelvan extraños al sistema, que traigan rompimiento y traigan innovación, señores, todo eso se genera en el seno y en el calor de nuestras casas. Así que bueno, muy agradecido con Dios por esta gran oportunidad que me brinda de poder transmitirle estos principios. Así que me despido de ustedes, esperando nuevas oportunidades y esperando que cada palabra pueda producir cosecha al 100 por 1. Chao. Maravillosa impartición de nuestro presbítero Freddy Carmona. Acá tenemos una pregunta a la cual le vamos a responder. ¿Por qué es importante educar en casa con creatividad divina? Porque los tiempos en que vivimos, eso es lo que le da continuidad a nuestra cultura de reino. Y es la única manera de levantar una generación que traiga rompimiento y liberación a la nación. Otra pregunta: ¿cómo se anticipan los padres creativos? Por medio de la visión de futuro que portan. En el caso de Jocabet, ella se anticipó. Muchas gracias, presbítero, por cada una de sus enseñanzas. Ya aclaradas las dudas, continuaremos con el siguiente video.
principio que hemos aprendido dentro de CCN es apartar cada palabra que hemos recibido. Por eso en este día te invito a que puedas tomar una ofrenda de pacto por la palabra que has recibido. La Biblia nos enseña que el que siembra generosamente cosechará generosamente. Y este es el momento para que toda la impartición que recibiste hoy la selles dando una ofrenda en tu CCN local. Y si no formas parte de la Federación Centro Cristiano para las Naciones, pues en pantalla te aparecerán los números de cuenta para que puedas transferir y sellar tu ofrenda en este día. Allí donde estás, en tu casa, bendecimos tu vida, bendecimos tu familia, declaramos que cada semilla que has sembrado se multiplicará al 100 por 1 y prepárate porque esto recién comienza. Recuerda, viernes y sábado nos encontramos en nuestra conferencia Expande 2020, Crecimiento, Creatividad y Futuro. Bueno, muy buenas tardes. Estoy hablando desde la producción, desde la conferencia Expande. Hubo un pequeño problema con la conexión desde Valera. Sabemos cómo estamos aquí, pero creo que ha sido una palabra de bendición la que hemos recibido el día de hoy. Así que toma ahorita tu ofrenda, pacta esta palabra, porque ha sido poderoso lo que nos han impartido y te invito a que sigue disfrutando de lo que es nuestra conferencia Expande, tanto en los talleres que continúan el día de hoy y mañana y también el día viernes y sábado desde nuestra conferencia. Bueno, hasta aquí, señores, muchísimas gracias y los estamos viendo. Que sea un bendecido día. Hasta luego.